La semana pasada hicimos una introducción a los sistemas conectados a red. Algo importante de lo que nosotros estuvimos conversando en clase fue la importancia de la red eléctrica a nivel del rol que juega. Lo vamos a ver un poco más con detalle, ¿ok? Pero al final del día, en ese tipo de sistemas se corre, o no se corre, más bien, nos ahorramos el riesgo de que si nos quedamos sin electricidad del sistema solar fotovoltaico, la red eléctrica viene a complementar esa parte. Y en este caso especial, si el diseño es bueno, pues sería en las noches, ¿ok? De ahí que hay muchas consideraciones importantes a tomar en cuenta. Y el día de hoy vamos a hablar en una forma introductoria, porque la siguiente lección sí vamos a entrar en más detalles, un poco más técnicos y la clase va a ser un poco más densa, porque vamos a hablar justamente de calidad de energía, ¿ok? Y vamos a hablar sobre sistemas conectados a red. Esta es la agenda que tengo para el día de hoy. Tenemos una introducción, la parte de funcionamiento, los parámetros importantes de un inversor comercial, cómo seleccionar un inversor, dimensionamiento del inversor y la etapa pues, de trabajos en grupos. Como les dije, hoy regresamos a la parte de trabajos en grupos, entonces la idea es dividir un poco la clase para que podamos pues, trabajar en cada uno de los grupos. Ahora bien, hablemos de la parte introductoria. La semana anterior hablamos, aunque ya lo teníamos dominado, el tema del grupo fotovoltaico, ¿ok? Hoy y la siguiente lección nos vamos a enfocar en todo lo que es la parte del inversor. Para eso es necesario tener en cuenta ciertos componentes. Independientemente del modelo, el inversor conectado a red es el aparato encargado de convertir en corriente directa a corriente alterna, ¿ok? Los sistemas de corriente alterna existen en diferentes modelos. Vamos a hacer un repaso. De hecho que posiblemente no conozcan muchos de los diferentes topologías de red que se pueden enfrentar, ¿ok? Y la más común a nivel del sistema americano, que es el que utilizamos en Costa Rica, son sistemas monofásicos de 3 hilos, ¿ok? Tenemos dos fases, que se llama tradicionalmente por los técnicos, aunque el concepto es erróneo, no son fases, son 2 hilos que se desglosan de una sola fase, ¿ok? Por eso es un sistema monofásico, que son sistemas que son en 240, porque ingresan en un transformador o es una de las patas del transformador, con una derivación a neutro que nos proporciona 120 voltios y 120 voltios. Comentario al margen y desde el punto de vista histórico es porque en Europa se usa un modelo eléctrico diferente al de acá. Lo primero es que el modelo americano obedece a todos los estudios que realizó Nikola Tesla, ¿ok? Donde en aquel momento, en los primeros momentos de la electricidad, se llegó a determinar que 120 voltios era el voltaje que no mataba a una persona, ¿ok? Tiempo después y hoy en día ya nos damos cuenta que lo que podría llegar a matar a una persona en un choque eléctrico no es el voltaje, sino la corriente que se puede trasegar por el circuito, pero por experimentos, no voy a entrar en detalle qué tipo de experimentos, se llegó a aquella época de que 120 voltios era el voltaje ideal y de ahí se terminó el tema de que los 120 voltios fueran. A nivel de la frecuencia, que eso vamos a hablar de lleno la próxima semana, a nivel americano se dice que son 60 hercios, ¿ok? Porque fue el cálculo que Nikola Tesla, que fue el primero que lo realizó, vio que es el campo importante a nivel de los fasores, recordando la teoría un poco de lo que ustedes pudieron tener en los cursos de corriente alterna, ¿ok? De la parte fasorial que nos permitía la menor cantidad de pérdidas a nivel del sistema, ¿ok? Entonces, fue el cálculo que se realizó a nivel de frecuencia y es el que utilizamos en muchos países de América, solamente ciertos países en el sur como Brasil, Argentina y Uruguay, creo que Chile, no utilizan el sistema, sino utilizan el sistema europeo. Por otra parte, el sistema europeo utiliza un voltaje en 230 voltios, ¿ok? Eso es un sistema bifacial, bifásico, porque ahí sí tenemos una fase directa y un neutro sin ninguna derivación. Esto fue porque a nivel de convención europea era lo que daba pues mayor facilidad
Y los 50 hercios, pues los europeos, ustedes saben que son los amantes del sistema internacional y a ellos los 60 hercios no les cerraba, entonces lo definieron en 50 hercios. Más o menos esa es la historia. Voy a regresar a esta parte de las frecuencias más adelante, justamente porque es uno de los principales errores que puede cometer uno a la hora de buscar equipos fotovoltaicos, ¿ok? Porque los sistemas fotovoltaicos tienen que encargar y responder a la red y a la demanda de red que ustedes puedan tener. De ahí un poco la importancia. Entonces, como lo vimos en la semana anterior, ustedes tienen que ustedes tienen diferentes condiciones del campo fotovoltaico, ¿ok? Esas condiciones van a variar y ya sabemos que varían en función de la irradiancia y en función de la temperatura. La idea es que como tenemos una conversión hacia nuestra red eléctrica, ¿ok? Esta conversión hacia la red eléctrica va a tener que soportar estos cambios. Y sabemos también del sol que estos cambios son pues fuertes. Actualmente que estamos bajo la influencia de una onda tropical, ¿ok? Es pues aún mayor. Entonces los inversores tienen que sostener la energía para poder mantener la capacidad de red. Hoy vamos a ver un principio básico de operación, pero vamos a entrar en este detalle un poco más adelante, ¿ok? Para que podamos definirlo. Es una lástima que tengamos esta onda tropical porque justamente esta semana, hoy, mañana y el sábado, eh, es los días por lo que en este año el sol pasa de forma perpendicular a nivel de Costa Rica y pues nos vamos a perder muchos experimentos interesantes porque la cantidad de sol es muy baja y el porcentaje de radiación difusa pues es bastante alta, ¿ok? De ahí que nosotros tenemos que tener, volviendo al tema, debemos tener un dispositivo conectado a red que nos permita pasar de corriente directa a corriente alterna, alternando esas fluctuaciones que podamos tener. Una parte introductoria de los sistemas que podamos tener es los diferentes tipos. Un inversor, y lo vamos a ver con lujo de detalles más adelante en el curso, cuenta con diferentes etapas. ¿Ok? Los que ya llevaron o llevaron algún curso de electrónica de potencia, volvemos a la teoría de convertidores, donde tenemos diferentes tipos de convertidores. Y de ahí que tenemos convertidores DC-DC y un convertidor DC-AC, ¿ok? Recordemos que nosotros pasamos del grupo fotovoltaico, estamos hablando de voltajes que pueden rondar entre los 500 a los 1500 voltios, ¿ok? Y este voltaje tenemos que transformarlo al voltaje de red. En muchos casos, para sistemas monofásicos de 3 hilos, estamos hablando que son 240 voltios a 60 Hz. Si estamos hablando de sistemas trifásicos, podríamos estar hablando de sistemas de 280 voltios o de 480 voltios, que son los tipos de sistemas que podemos tener. En la mayoría de los casos, el inversor necesita disminuir este voltaje alto de 1000 voltios y pasarlo a alguna de las tasas de conversión que podamos tener. ¿Ok? De ahí que existe dentro de la etapa de conversión del inversor una parte de convertidores. Estos son lo que se conocen como convertidores DC-DC, reductores que puede generar, y hay una base de elevación, también otra etapa del circuito que vamos a ver más adelante. La siguiente parte es completamente la parte del inversor, donde nosotros transformamos de corriente directa, ¿ok? Que sale del panel, a corriente alterna con las características de red. Podemos clasificarlos en dos tipos. Básicamente existe el monofásico y existe el sistema trifásico, ¿ok? Y dentro de las características básicas es que todas las entradas, así como se ve en el diagrama, todas las entradas del sistema son en corriente directa y las salidas del sistema son en corriente alterna, ¿ok? Tenemos varias topologías, como ya les dije, monofásico, trifásico es una. Luego, tenemos con transformadores de aislamiento galvánico y sin transformadores de aislamiento, sin aislamiento galvánico, ¿ok? Que tienen una función importante, sin embargo, la tendencia a nivel de los sistemas de componentes de potencia es no contar con esos tipos de transformadores más, ya no se ve tan necesarios,
por los modos de operación. ¿Ok? Y también los inversores se pueden clasificar en función de los tipos de centrales. Vamos a hablar de esto el próximo jueves, donde veamos un poco más de aplicaciones. No tenemos inversores centrales con varios módulos de conversión o obtención de máxima potencia. Luego inversores con varios inversores, eso es una topología pues un poco más abierta. Un inversor modular y tenemos tecnología de microinversores. La tecnología de microinversores es básicamente contar con un inversor por cada uno o dos paneles, dependiendo la marca, ¿ok? Entonces uno coloca el panel casi que debajo del inversor y de eso genera la parte de la red eléctrica. Alguna parte de la topología que podamos tener, lo primero es el tipo del inversor, ¿ok? Este es el símbolo utilizado a nivel internacional para declarar la instalación de un inversor en un plano eléctrico. Lo podemos tener simbólico, lo podemos tener con letras. Se prefiere el simbólico, ¿ok? Y justamente el símbolo no es más que una descripción simple de lo que realiza la parte del inversor. Luego tenemos lo que es un esquema de una planta solar conectada a un inversor central. Entonces de aquí generamos todas nuestras cadenas. Pueden ver que tenemos 4 cadenas de paneles, 3 cadenas de paneles de 4 paneles cada una conectadas en serie, perdón, en paralelo. Y estas cadenas pues van a alimentar el inversor. Y acá tenemos una fotografía de la vista interna de un inversor. Un inversor tiene diferentes etapas. Esta etapa de acá, ustedes la pueden reconocer que es la parte de corriente directa y estos capacitores e inductores son los encargados de reducir y atenuar la parte de conversión del inversor. ¿Ok? Estamos entrando en sistemas de 1000 voltios. Este es un sistema, un inversor SMA, de hecho que es uno que está instalado en el Tecnológico de San Carlos. Y lo que tenemos acá es la etapa de reducción. Ingresamos con 1000 voltios, ¿ok? En la etapa de DC comenzamos por las etapas de los diferentes capacitores y luego pasamos a la etapa de inducción, donde jugamos con 4 transistores de potencia para generar una conversión de onda, ¿ok? En la conmutación de la frecuencia. Algunos detalles interesantes, el sistema cuenta con, en la mayoría de los casos, con un controlador o un dispositivo de visualización, que es importante a nivel de la configuración que podamos tener en el sistema. Cuenta con un modo de aislamiento, estos que son imanes de aislamiento a nivel de la red eléctrica para poder enviar la señal lo más pura posible. De hecho, que la generación de ruido es muy poca, aunque sí hay una producción de armónicos, que vamos a hablar más adelante. Y esta es la parte de salida en corriente alterna del sistema que tenemos por acá. Algunos otros componentes importantes es toda la sección de monitoreo. Esta parte de aquí abajo que tenemos en el sistema es el sistema de monitoreo que se puede conectar en diferentes configuraciones del sistema. Y sobre estas configuraciones del sistema, pues conectar protocolos, por ejemplo, protocolos alámbricos, como lo puede ser el RS485 o el protocolo serial RS232, o lo que es el protocolo TCP/IP, ¿ok? O el cable de Ethernet convencional, o entrar en protocolos Wi-Fi como el 802.11 y AAA, que es el Wi-Fi convencional, o protocolos en radiofrecuencia como lo puede ser Zigbee, ¿ok? Entonces esta parte de monitoreo va a ser completamente interesante. Esta es la vista del inversor SMA, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy como la parte modelo. A pesar de que es una marca en específico, las reglas que voy a explicar el día de hoy se mantienen exactamente iguales para cada uno de los sistemas, ¿ok? Esta es la parte de conexión física. Aquí tenemos unos conectores estándar que los vamos a estar hablando en lecciones futuras, ¿ok? Es a nivel un poco de seguridad. Y estas conexiones estándar que podemos tener es donde vamos a conectar cada uno de los paneles. Algo importante que me estoy adelantando, vean que tenemos 2 canales. Tenemos un canal A y un canal B. Y estos canales A y B son los seguidores en el punto de máxima potencia. Ya lo vamos a hablar un poco más al respecto. Ok,
una posibilidad que traen los inversores, porque una de las preguntas que ustedes pueden tener a nivel práctico es cómo yo conecto, ok, tal vez los paneles en serie es un poco más simple de imaginar, ¿no? Yo agarro o tengo mi polo negativo, mi polo positivo, los conecto y listo, ¿ok? Uno de los aspectos a nivel de los inversores, que es como una norma común, es que los inversores vengan con dos canales en los cuales yo puedo conectar en paralelo. Esto me permite conectar directamente al inversor de forma paralela dos dos cadenas eh, para no tenerlos que conectar en el campo. Entonces, eso facilita mucho a nivel de instalación. Luego, en la otra etapa, lo que tenemos es la conversión o la salida en corriente alterna. Hablemos un poco de el funcionamiento del inversor. Nosotros sabemos que las condiciones de nuestro sistema fotovoltaico van a generar diferentes variaciones en el sistema. De ahí que esas variaciones van a depender a nivel de temperatura y a nivel de irradiancia, ¿ok? Cuando tenemos una disminución de irradiancia, va a disminuir la corriente de mi sistema fotovoltaico y la temperatura, o sea, va a variar en menor medida, pero va a variar también, aunque con mayor incidencia cuando hay cambios de temperatura. Lo mismo lo podemos ver en una gráfica del voltaje, perdón, de potencia, voltaje, y en esta gráfica de potencia, voltaje, nosotros tenemos lo que es el punto de máxima potencia, ¿ok? Este punto de máxima potencia es un punto único por cada una de las curvas que tengamos. Eso es importante. El grupo fotovoltaico describe una curva por cada condición diferente que tenga. Es decir, por cada valor de irradiancia va a haber una curva y por cada valor de temperatura y de irradiancia habrá una curva específica. Y por cada curva específica que tengamos existirá un punto de máxima potencia. Ahora, el inversor, sin importar el punto donde se encuentre, debe garantizar la estabilidad de red. A la red eléctrica no le va a importar si tengo poco sol o si tengo mucho sol. De ahí que este punto de máxima potencia existe un dispositivo o una técnica dentro del sistema que es lo que se conoce como el seguimiento del punto de máxima potencia. Lo que se encarga el punto de seguimiento de máxima potencia es en seguir o estar traqueando justamente ese punto, ¿ok? ¿Cómo se censa? ¿Ok? Ustedes saben, de acuerdo a la ley de Ohm, que ustedes tienen una resistencia variable, que es variable a nivel electrónico, y esa resistencia lo que va a estar testeando es hacer un barrido de la curva en una aproximación, ¿ok? Y comenzar a testear dónde se encuentra ese punto de máxima potencia para poder extraer de ahí la operación del sistema. Entonces es un potenciómetro programable, digital, que es el que se encarga de buscar ese punto. De ahí la importancia de estos convertidores a nivel de los sistemas de seguimiento de potencia. Esto que vemos por acá es la topología y es un diagrama de bloques de un controlador, ¿ok? Para un inversor. Acá tenemos las ecuaciones de las matrices de estado que tenemos en la parte del inversor, donde controlamos la parte del inductor para poder generar o llevar el voltaje a la parte general y una parte de capacitor que nos permite suavizar la curva sinusoidal, ¿ok? En gran modo. Entonces, un inversor se compone de los siguientes componentes. Una parte capacitiva, que son los encargados de suavizar la inversión, ¿ok? Y una parte inductiva, que es lo que se encarga de ajustar el voltaje a las características que tenemos. La parte central del inversor consiste en en 4 MOSFET o 4 transistores de potencia. Por lo general son MOSFET, dadas las características que tiene. Y lo que sucede es que a nivel de control se genera una entrada U, ¿ok? Una entrada condicional con un PWM. Estos transistores están configurados de tal manera que estos van a conducir en un sentido
y estos dos se cruzan en otro sentido. Entonces, cuando yo genero el PWM, voy a conectar este dispositivo y este dispositivo de la señal, generando una señal cuadrada como la que ustedes ven por acá. ¿Okay? Esta señal cuadrada va a estar trabajando en la polaridad que lo va a ver a nivel del capacitor, en referencia del capacitor. Cuando el PWM cambia y la señal de control cambia, ¿ok? De 1 a -1, lo que yo voy a generar a nivel de control es que el MOSFET o los dos MOSFET, este va a trabajar con este, pero la señal respecto a la parte capacitiva va a ser negativa. Entonces yo tengo un switcheo de la red. Si no tuviera esta parte de inversión, yo tendría una red en DC, ¿ok? Acá en la parte positiva, de acuerdo a lo que tenemos a nivel de paneles fotovoltaicos. Pero como yo estoy haciendo el switcheo, yo lo mando o lo domino a una parte negativa de la parte cuadrada que yo tengo en el sistema, y posterior a ello, con un reajuste del sistema de potencia, especialmente utilizando capacitores, yo suavizo utilizando filtros, diferentes filtros capacitivos. Yo voy a suavizar y atenuar la curva para poder generar una curva sinusoidal que sea exactamente igual a la de la red eléctrica. Esto tiene ciertos componentes importantes a nivel general. No sé si tienen alguna pregunta con el funcionamiento del inversor. Ok. Esto es una parte introductoria. Vamos a entrar en detalle más adelante para evaluar temas de calidad en la red eléctrica. Ahora, algunos parámetros importantes en un inversor comercial. Esta es una hoja de datos de un inversor comercial. Tenemos un inversor SMA, ¿ok? Donde este inversor tiene algunas cosas y características importantes. La primera en la que nos vamos a fijar, y eso lo vamos a ver con detalles el por qué, es la potencia nominal en corriente alterna. Al igual que los paneles fotovoltaicos tienen una potencia nominal, esta potencia nominal en corriente alterna es la potencia máxima que yo puedo entregar a mi red, ¿ok? A nivel del sistema. Luego, el segundo parámetro en el que yo me voy a fijar es la potencia máxima en corriente directa. Y como vamos a ver más adelante, este sistema no puede exceder las capacidades del inversor. Es decir, mi sistema fotovoltaico, mi grupo fotovoltaico, no puede exceder las capacidades del inversor. El siguiente de ellos es a nivel de eficiencia. Como les dije la clase anterior, es importante ver el grado de eficiencia que tenemos a nivel del inversor. Por lo regular va a ser superior al 95%, y ustedes pueden ver que hay dos tipos de eficiencia en la mayoría de sistemas. Una es la máxima eficiencia reportada y la otra es la eficiencia que está de acuerdo al Código Eléctrico de California. El Código Eléctrico de California lo que sostiene es que esa eficiencia tiene que estar reportada por un parámetro más extendido en el tiempo, y de ahí que los valores son mucho menores, ¿ok? Recordemos algo importante, tenemos estas curvas de eficiencia, y estas curvas de eficiencia en el inversor son completamente dependientes del voltaje de entrada, ¿ok? Y de qué tan instalado o conectado está el inversor. Entonces, qué tan cargado, ¿ok? A nivel de la salida de potencia. Entonces, el inversor va a tener una curva un poco más estable en esta sección, que esto es parte de lo que sucede, que es como la eficiencia máxima de la que se logra. El Código Eléctrico de California lo que dice es, a mí no me interesa la parte máxima de la eficiencia, sino me interesa la parte sostenida, que es cuando el inversor está a mediodía con la máxima generación de potencia de mi campo fotovoltaico, y esa es la que yo realmente debería estar preocupado. Por la máxima, no tanto, ¿ok? Otro aspecto importante es la cantidad o el número máximo de los MPPTs. Como yo les comentaba, la imagen anterior, este inversor, porque son de este mismo inversor para no perder la narrativa, cuentan con dos entradas,
¿ok? El tema es que esas dos entradas corresponden a un único MPPT. Vean lo que dicen por acá. Número de MPPTs, dice que tiene dos, A y B, y en este caso, este módulo en específico solamente puede conectar una cadena de paneles. Eso significa que yo no puedo conectar cadenas de paneles en paralelo en el inversor, sino que los tuve que haber conectado antes. Cuando tengo potencias más altas, esa cantidad de MPPTs van a variar. Entonces, los MPPTs son básicamente dos sistemas independientes que me permiten conectar diferentes tecnologías. Esto es muy útil porque ustedes saben de la parte de tecnología fotovoltaica que yo no puedo conectar dos strings de diferente voltaje o diferente corriente, ¿ok? Por ejemplo, si yo conecto dos o varios módulos en serie, la serie del módulo va a estar definida al menor voltaje del todo de todos los paneles que yo tenga en esa serie, ¿ok? Y se va a disminuir en esa parte. Si fuera un circuito en paralelo, la corriente del sistema va a estar dada por la corriente mínima que yo tengo en ese paralelo. De ahí que cuando yo hago conexiones de panel a panel, debo garantizar de que la parte sea simple. Sin embargo, por ejemplo, sabemos que a nivel de Costa Rica tenemos una configuración de techo que es para evacuar la cantidad de agua que tenemos, que es lo que se conoce como el techo a dos aguas, ¿ok? Que tiene esta forma, y entonces eso nos permite evacuar agua en esta pendiente y agua en esta otra pendiente para no sobrecargar, porque si tuviéramos un solo techo es mucha la cantidad de agua en función de lo que cae. Si nosotros instalamos y conectamos paneles en esta sección y en esta sección, nosotros vamos a tener valores de voltaje y de corriente distintos en todo momento del día, ¿ok? Ya sea que la orientación sea norte-sur o que dicha orientación sea este-oeste. Entonces, no se pueden conectar sistemas fotovoltaicos entre ellos que estén conectados a nivel de diferentes orientaciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, yo no puedo conectar paneles de distinta tecnología. Y más allá, una recomendación que les doy es que nunca se pueden conectar paneles, aunque tengan la misma tecnología y las mismas características eléctricas, pero que sean de distinta marca. ¿Ok? Eso es algo que no se debería hacer. Se logra eléctricamente, independientemente de todos, pero con pérdidas y pérdidas importantes y con daños irreversibles a los paneles. ¿Ok? La única forma de hacerlo es si ustedes conectan, por ejemplo, en un techo de dos aguas, seleccionan este inversor, vean que este es un inversor para casa, para uso doméstico, es un inversor de 5 kilovatios, son inversores que van a por lo regular darnos la potencia que nosotros necesitamos para un tipo de sistema en una casa. Y si yo tengo un techo a dos aguas con un sistema fotovoltaico en cada una de las aguas, bajo este inversor yo podría conectar un agua a un MPPT y el otro agua el otro MPPT. Como son independientes, yo tengo la capacidad entonces de que el sistema los pueda adaptar, no se conectan entre ellos, no están eléctricamente conectados, y eso me permite pues conectarlos en un único inversor, lo cual es una muy buena ventaja. Lo mismo sucediera si, por ejemplo, ustedes tienen una planta de experimentación, como la que nosotros tenemos en el CESLAB, donde tenemos una tecnología fotovoltaica monofacial, por ejemplo, no monofacial, monocristalina, y tecnología policristalina. ¿Ok? Si nosotros tenemos estas diferentes tecnologías, los pudiéramos conectar a través de un inversor. Luego hay que determinar, o los parámetros importantes a analizar, son los voltajes de entrada del MPPT. Esto es importante. El MPPT, para que pueda ser activado, dado que hay una resistencia de por medio, esa resistencia tiene que romper cierta corriente de conducción para que pueda entrar en operación. De ahí que otra característica importante de todos los inversores es el rango en el cual opera el MPPT. Fuera de ese rango, los modelos de seguimiento en el punto de máxima potencia no funcionan y por ende el sistema se va a desconectar.
¿ok? Entonces, en función de la tecnología, ustedes pueden ver un rango de voltaje, que es lo que se puede generar. Este rango de voltaje, como lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, va a delimitar la cantidad máxima de paneles que yo puedo conectar en serie para una sola cadena, ¿ok? Porque estamos sumando voltajes. Lo segundo que tenemos que determinar es también para ese MPPT es cuánto es la corriente nominal de operación a la que puedo operar el MPPT, y esta corriente lo que nos va a delimitar es cuántas cadenas yo puedo colocar en paralelo. Recuerden que cuando colocamos cadenas en paralelo, yo sumo las corrientes eléctricas que yo pueda tener. Entonces, volviendo a los paneles que ya teníamos, por ejemplo, el del examen, que es un modelo Jinko, ¿ok? El JM430, si no me equivoco, tienen unas corrientes nominales de 8 amperios. Ahorita lo vamos a ver. Eso significa que lo puedo conectar. Lo que no puedo hacer es conectar dos cadenas en paralelo porque me darían 16 amperios. El sistema no se va a quemar porque vean que la corriente máxima por MPPT es de 18 amperios. Sin embargo, el sistema no lo va a soportar y se va a apagar por seguridad. Entonces, eso es como parte de las normativas que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo seleccionar un inversor? Ya lo he dicho un poco, son los parámetros que tenemos que contar, pero sin embargo ya sabemos de la parte de tecnología fotovoltaica y en función de los consumos, cómo calcular la energía suficiente que yo tengo en mi sistema fotovoltaico, ¿ok? De ahí que ya yo tengo la parte de mi consumo, ¿verdad? Podría tener, volviendo al caso que les ponía la vez anterior, una casa de 325 kilovatios hora, ¿ok? Y de estos 325 kilovatios hora, se va a significar que yo necesito aproximadamente, asumiendo 5 horas solares pico, ¿ok? En la parte de los promedios, eso va a significar que yo voy a necesitar unos 2 kilovatios picos o 2500 vatios picos aproximadamente. Y esto a nivel de paneles va a estar representado en función de la tecnología de unos 5 a 10 paneles, ¿ok? Más o menos es el dimensionamiento que podríamos tener. Esa potencia máxima de entrada ya la sabemos en función del número de paneles que tenemos, y la corriente máxima de entrada del sistema pues también la tenemos en función de la cantidad de paneles que pudiéramos operar. Ahora, hay más parámetros en cuenta a nivel del inversor. Uno de ellos es la potencia nominal que podamos tener, porque al final del día, la energía, y como lo vimos en la clase anterior a nivel de eficiencias, la energía va a estar dada por esa potencia nominal. Entonces, aunque yo dimensione, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, tengo que sobredimensionar el sistema fotovoltaico. Yo tengo que utilizar este sistema fotovoltaico y añadirle más corriente, porque al final el que manda es lo que entrega la parte del inversor, ¿ok? Tengo otras características especiales en corriente alterna, como lo es el voltaje, la frecuencia, todo lo que es el manejo de armónicos y los factores de potencia, que los vamos a estudiar más adelante para entenderlos. Estas características yo no las puedo variar y son características de la red eléctrica que yo tengo en mi sistema. Entonces, por ejemplo, cosas tan simples, la parte más fácil de identificar qué inversor tengo que utilizar va a ser en función de la potencia nominal a la cual yo puedo conectar, y los requerimientos del país pues van a variar de zona a zona. ¿Ok? Vamos a verlo con detalle en la siguiente lección, pero por ejemplo el primero de ellos es la frecuencia, y es uno de los principales errores que se pueden cometer en un sistema. Ustedes mandan a traer un inversor a otro país y resulta que ese inversor solamente funciona a 50 Hz o funciona solamente a 60 Hz. Si ustedes están en América, pues necesitan 60, si están en Europa necesitan 50. Y esta dualidad es uno de los errores principales que se pueden cometer a la hora de buscar equipos, y es uno de los errores principales que ustedes podrían cometer también, ¿ok? El voltaje nominal, los diferentes tipos de voltaje que se pueden tener, de 220 a 240 en un sistema monofásico
de 3 hilos o en 180 a 280 en un sistema trifásico. Ok, vean la tolerancia de la red, eso es importante. A veces necesitamos que los inversores sean tolerantes a red, son parte de los problemas que vamos a discutir. Y el tema de que sean tolerantes a la red es por el hecho de que existen lugares donde la calidad de la energía es menor. ¿Ok? Cuando tenemos menor calidad de la energía, eso se va a traducir en un aumento o una disminución de la frecuencia. ¿Ok? La calidad de la energía en una primera instancia, en la teoría de control de sistemas eléctricos, va a estar dado a nivel de la frecuencia. ¿Ok? Entonces a veces se va a generar. Lo típico en la mayoría de inversores es que la tolerancia sea menos 5 Hz hasta 5 Hz, usando como referencia pues la frecuencia nominal. También los inversores, de todas formas, ellos traen la posibilidad de conectarse a la red eléctrica y no solamente conectarse, sino configurarse. Vamos a ver esto a nivel de las secuencias de arranque de un inversor. Lo que sucede es que cuando ustedes arrancan por primera vez un inversor, tienen que indicar al inversor en qué sistema están trabajando. ¿Ok? Si el inversor o el catálogo del inversor no se los va a decir, pues es muy complicado que les vaya a arrancar el sistema. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vamos a hablar del dimensionamiento del inversor. Ok, hay un concepto a nivel del dimensionamiento del inversor y esto se los adelanto es posiblemente lo que les voy a pedir a ustedes en un examen corto. Ok, dibujar el área de operación segura. El área de operación segura es una descripción gráfica de mi sistema a nivel general. Nosotros tenemos el gráfico del sistema fotovoltaico, no de un panel, sino de múltiples paneles, ¿ok? Donde tenemos la curva característica, tenemos nuestra corriente y tenemos nuestro voltaje. Sabemos que la curva característica más o menos se ve así, bajo diferentes condiciones, ¿ok? Aquí en una disminución de temperatura, aquí a nivel de disminución de temperatura y una disminución de irradiancia, y esto es lo que vamos a generar. Las hojas técnicas de operación de los inversores nos van a delimitar a nosotros cómo queremos a nivel del sistema trabajar. Entonces, tenemos la corriente máxima por MPPT que tenemos acá. Ese es nuestro techo, no podemos sobrepasarnos de ahí. Si nos sobrepasamos de ahí, podemos caer. Hay dos cosas. Si nos pasamos de los límites de esta zona de seguridad, corremos el riesgo de que el inversor se queme o que se apague, y ninguna de las dos queremos. La peor es que se queme, pero si se apaga, es un problema porque, por ejemplo, si se apaga en la parte máxima de potencia, tenemos que justamente coincide con el pico de potencia que estamos instalando. Entonces, no es recomendable. Lo otro que tenemos acá en los límites es el voltaje mínimo, ok, donde empieza a operar el MPPT. Y recuerden, no es el voltaje mínimo del sistema, sino realmente es a donde él comienza el sistema. Es decir, en el momento de que el inversor detecte este voltaje, va a empezar a conducir, ok. El siguiente de ellos es la corriente mínima. Existen inversores que por seguridad tienen corriente mínima. Si no tienen corriente mínima, como en el de este caso que tenemos por acá, simplemente la corriente mínima es 0. El voltaje máximo de mi sistema, aquí va a estar dado por el voltaje máximo del sistema en DC. De hecho, que este es un inversor relativamente viejo porque utiliza un voltaje en 600 voltios y recuerden que la mayoría de sistemas hoy en la actualidad rondan los 1000 a los 1500 voltios, ¿ok? Y acá vamos a tener la potencia máxima. Si ustedes se van por este punto a nivel de corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, ustedes más o menos obtienen una muesca acá del voltaje. Esta zona que se ha descrito acá es la zona de operación segura y de fijo, y esto ya para que lo vayan pues visualizando, es parte de lo que les voy a solicitar en un examen corto, ¿ok? El dibujo representativo de esa zona de operación segura.
Ok, hablemos del dimensionamiento de un inversor. En este caso tenemos que el inversor va a depender de la cantidad de paneles requeridos en mi sistema, y esta cantidad de paneles requeridos primero va a estar dado en función del consumo mensual, de la inclinación y el azimut, de las pérdidas y eficiencias de mi sistema. A nivel de ejemplo, supongamos que ya nosotros hicimos el análisis energético, entonces dijimos, ok, necesito 40,000 vatios, ok, suponiendo que tenemos un sistema de 20,000 kilovatios, más o menos, de consumo. Entonces, una vez que sacamos ese número y decimos, ok, ocupamos tantos módulos, nos vamos a buscar nuestra especificación a nivel del sistema que podamos tener, y esta especificación la vamos a estar definiendo en función de las cantidades del panel. Entonces, 126 módulos a 325 vatios bajo condiciones estándar nos va a dar 40,950 vatios. Este es un ejemplo real de dimensionamiento porque es uno de los sistemas que tenemos en el complejo solar del TEC. Ok, entonces, el módulo que les estoy dando, así como el inversor, son los que estamos utilizando actualmente y que ya están conectados. Esto es un módulo de la marca solar Jinko Solar, ok, donde el modelo es el JKM 325PP en una configuración de 72. Ok, estos 40,950 vatios es la potencia máxima de entrada. Entonces, ustedes ya seleccionaron el grupo fotovoltaico, y este grupo fotovoltaico lo van a buscar bajo esta potencia un inversor que necesiten. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que el sistema fotovoltaico o el inversor, dado lo que vimos la vez anterior, va a tener pérdidas. De ahí que en la literatura se dice que el sistema tiene que rondar de un 20 a un 50% del dimensionamiento de mi sistema. Es decir, el campo fotovoltaico tiene que ser un 20 o un 50% mayor a la potencia nominal del inversor. Entonces, esta es la potencia nominal que tenemos en nuestro sistema fotovoltaico, 40,950 vatios bajo condiciones de operación estándar. Ahora bien, si nos vamos al 50%, ¿verdad? Mayor, eso significa que nuestro inversor tiene una potencia, al dividirlo entre 1.5, de 27,300. ¿Ok? Este inversor es óptimo para trabajar acá. Y el límite superior es si el sistema tiene un 20%, ¿ok? Que es de 34,125 vatios. Este 20 y este 50% están dadas las pérdidas que tiene el sistema. Y otro principio importante, las condiciones de operación estándar se van a alcanzar en un periodo muy pequeño durante el día, por lo cual el inversor, en periodos, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, necesitan estar sobredimensionados para tener una potencia importante. Entonces, este es el rango nominal de potencia. Ya sabemos la potencia que podemos buscar y buscamos un inversor que nos funcione por acá. En este caso, se utiliza un inversor de 33,000 vatios. Vean que esta es la potencia que ustedes puedan tener, pero la potencia máxima recomendada, el inversor se los va a decir, es la potencia máxima recomendada, es de 41,250 vatios. ¿Ok? En esta característica, ustedes van a tener la capacidad de poder mantener y garantizar que se van a mantener en la curva de eficiencia más eficiente de su sistema. De ahí que ustedes pueden ver las características del inversor. Este es un inversor Growatt de 33,000 voltios. Esto es de un sistema trifásico. Entonces, ya encontraron un inversor de los cuales ustedes puedan operar. Ahora, el dimensionamiento del inversor va a estar dado en función de las especificaciones. Aquí tenemos las especificaciones del panel. Entonces, necesitamos, ya sabemos, tenemos la cantidad de paneles, tenemos el inversor, y ahora necesitamos ver cómo acomodamos esos paneles. ¿Cuántos ponemos en serie? ¿Cuántos podemos en paralelo? ¿Cómo los podemos acomodar a nivel del sistema? Entonces, tenemos que buscar el voltaje máximo. Sabemos que el voltaje máximo de mi sistema va a estar dado
cuando la temperatura de mi sitio es menor. Entonces buscamos la temperatura menor posible. Esta es la temperatura del Tecnológico en Cartago, ¿ok? De las bases de datos que se pueden acceder. Tenemos la temperatura que dice que es de 13.4, que sí la creo. Y sobre esto hago la conversión de potencia. Entonces, de nuestro voltaje máximo que podamos tener de 46.7, de acuerdo a la declaración en la hoja de datos, y un rango de pérdida de menos 0.31% por grado Celsius, ok, obtenemos que el sistema tendría un voltaje máximo de 48,4 voltios, ok. Ese es nuestro voltaje máximo con el que partimos nuestro arranque. Ahora, este voltaje máximo, vamos a ver cuántos paneles puedo conectar en serie. Sabemos que este panel está diseñado para un voltaje máximo de mi sistema de 1500 voltios en DC. Eso significa que yo conecto 1500 voltios, lo divido por el voltaje máximo por panel, y eso nos da que podemos conectar 30.99 paneles en serie. Dado que no podemos superar este voltaje, tenemos que redondearlo a 30 paneles. Entonces, como conclusión, en este sitio no podemos agrupar más de 30 paneles en serie, independientemente del inversor que utilicemos. Esto porque si utilizamos más de 1500 voltios en la serie de nuestro panel, tenemos el inconveniente de que vamos a quemar los paneles. Recordemos que los paneles tienen componentes eléctricos que vienen seteados a una temperatura dada. Entonces tenemos el primero de los requerimientos, no más de 30 módulos en serie. Ahora, escogimos un inversor y tenemos que probar las características eléctricas y cómo se acomodan en este inversor. Entonces, tenemos el inversor, otra vez el Growatt. Tenemos que en este caso el sistema no es de 1500 voltios, sino que es de 1000 voltios. Estos 1000 voltios los volvemos a dividir entre el voltaje máximo y ahora nos da que no podemos acomodar más de 20 paneles o 20.66, pero no podemos redondear hacia arriba, hay que redondear hacia abajo. Y eso significa que ahora el requerimiento cambia, que no podemos conectar más de 20 módulos en serie, ¿ok? Algo importante es cuántos paneles puedo conectar de forma mínima. Entonces nos tenemos que ir al voltaje inicio en el MPPT, en este caso dice que son de 250, y utilizando el voltaje nominal tenemos 433 voltios, que son igual a 6 paneles. Eso significa que solamente podemos utilizar 6 paneles en serie de mi sistema, que es parte de lo que podemos visualizar. Sin embargo, aún no se ha considerado el MPPT, ¿ok? ¿Dónde son esos rangos de seguimiento? En la hoja de datos tenemos el rango del MPPT, donde tenemos de 480 voltios a 800 voltios. Si operamos en ese rango, nos damos cuenta de que nuestro sistema está en completo funcionamiento, donde son 480 voltios y 35 dividido entre 35 voltios, ¿ok? Dado que son las condiciones de operación nominal de nuestro sistema, que es cuando esté como en el MPPT, y tenemos que podemos conectar pues 13.71 módulos. Entonces tenemos la opción de poder conectar 14 módulos en serie, que estamos dentro de ese rango. Si ustedes ven, lo que yo estoy intentando es encontrar las aristas de la zona de seguridad que puedo tener, o la zona de operación, o el área de operación segura de mi panel, y bajo esas condiciones que ya delimitamos, llegamos a la conclusión de que nuestro sistema tiene que tener al menos 14 módulos en serie y no más de 20 módulos en serie, ¿ok? Eso a nivel de nuestro sistema. Aquí me adelanté. Ahora vamos con la parte de los módulos en paralelo. Ya analizamos la parte en serie. Sabemos que nuestro string tiene que ir de 14 módulos a 20 módulos. Si estamos por debajo de 14 módulos, lo que va a significar es que nuestro sistema no va a entrar en la zona del MPPT, lo cual va a significar que vamos a tener ciertas partes del día con pérdidas. Y si estamos a más de 20 paneles, podemos salir de la zona de MPPT, pero también corremos el riesgo de quemar el inversor, ¿ok?
Y si queman el inversor, no hay garantía que funcione. Ahora, veamos a nivel de corriente. Sabemos que andamos entre 20 y 14. Tenemos módulos en paralelo. Entonces vamos a un análisis similar. Analizamos la corriente máxima por canal MPPT. En este caso utilizamos los 45 amperios que tenemos en la hoja de datos, en la declaración de hoja de datos, y utilizamos las condiciones de operación estándar, ¿ok? La máxima. Y la corriente de cortocircuito. Siempre tenemos que garantizar en el diseño del sistema fotovoltaico la corriente máxima de mi sistema. Entonces, tenemos 45 amperios dividido entre 9.10, lo que nos da 4.94. De nuevo, no podemos irnos al límite superior, hay que redondear hacia abajo. Eso nos da no más de 4 paneles en paralelo. Ahora, analizamos la corriente máxima del sistema. Vamos a analizar la corriente nominal. El inversor dicta que la corriente nominal de mi sistema es de 36 amperios. ¿Okay? Si estamos en esa corriente, estamos bien. Y la corriente de operación nominal es de... aquí lo fallé, voy a corregirlo en la presentación, pero tenemos que irnos a la parte de la corriente máxima de operación. Ojo con esto. Los límites siempre van con los límites. La parte de la corriente... el límite máximo de corriente tiene que ir de acuerdo con la corriente de cortocircuito y la corriente de operación con la corriente máxima declarada. Entonces, yo tengo 36 amperios y lo divido entre 8.66 amperios, que es la corriente en el punto de máxima potencia. Esto nos da como resultado 4.15, ¿ok? Entonces, en ambos finalizamos diciendo que no tenemos más de 4 módulos en paralelo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que dividir nuestro sistema en no más de 20 módulos en serie, al menos 14 módulos en serie y no más de 4 cadenas en paralelo, ¿ok? Entonces, una configuración que nos puede dar interesante es parte de lo que ustedes me van a decir. ¿Cómo termino de acomodar los módulos? ¿Ok? Tengo aproximadamente, vamos a ver, son 126 dividido entre 3. Puedo hacer series de 20 módulos y conectar 3 módulos en paralelo, ¿ok? Para cada uno de los canales MPPT. Recordemos que tengo canales MPPT. Puedo conectar 20 módulos, 4 módulos en paralelo y debería dejar 6 módulos que no puedo conectar en las diferentes islas, a no ser que lo vaya a cambiar. Esto es una introducción al dimensionamiento de un inversor. Ahora vamos a nivel de trabajo en grupos que podamos tener. Entonces, para su proyecto, ustedes ya han hecho un análisis del consumo de energía que pueden tener para cada uno de sus proyectos. Seleccionar un inversor para el proyecto conectado a red con base en la potencia nominal. Decirme cuál es la agrupación de paneles de acuerdo a las especificaciones del inversor y de acuerdo a lo que vimos el día de hoy. Hacer un ajuste de eficiencias y corregir el rango de potencia y energía generada del sistema. Esto principalmente por temperatura, ¿ok? Y para esto, la fecha de entrega es el próximo martes, ¿ok? Entonces, la idea es que puedan trabajar en sus respectivos grupos el resto de la clase. Es todo de la parte de mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, como que el trabajo, digamos, que hay que entregar, como qué formato tiene que tener. O De solo momento, los... de momento no es. Ya la próxima semana les subo las especificaciones y cómo quiero el reporte. De momento simplemente el dimensionamiento. Incluso lo pueden subir a nivel de sus canales, hasta en papel, no es problema, a mano y lo escanean. Pero simplemente es generar este ejercicio de dimensionamiento del inversor que podamos tener, ¿ok? Entonces no hay ningún formato en específico, simplemente que ustedes ya más o menos tienen que tener una idea de cuántos paneles necesitan, si no tienen que calcularlo, y en función de eso buscar un inversor.
Ok, de nuevo, y voy a mostrarles